Gracias por seguir, estamos en vivo, Telemedios por todas las redes. Recuerde que además el canal, usted puede verlo en tiempo real ahora. Ahorita voy a presentar el link para que usted vea cómo Telemedios, Canal 8 en vivo. Ahí se ve, usted le da el link ahí, bien, como si fuera el televisor. Agradezco la presencia de la distinguida médico neumóloga, doctora Fernanda Espeso. Ella es doctora clínica, médico, neumóloga clínica con alta especialidad en el trastorno del dormir, egresada de INED México. Ella es mexicana y está aquí en nuestro país. Doctora, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se siente en República Dominicana, doctora? Muy bien, justo le estaba comentando que ya hoy hace 6 años que llegamos aquí y bueno, estamos en esta semana justo celebrando la Semana Mundial del Asma. Del asma, los neumólogos. Sí, estábamos hoy justo en una actividad donde se juntó toda la sociedad de Neumonorte y dimos bastantes temas y conferencias con respecto a enfermedades asociadas con el asma, tratamientos, diagnósticos. Estuvo bastante interesante. Mucha gente, doctora, pues ¿dónde anda el que padece de asma en nuestro país, por ejemplo? Sí, bueno, la verdad es que aquí principalmente por los alérgenos que hay, los cambios de temperatura, las lluvias, hay mucha humedad, entonces sí es más predisponente a que un paciente pueda presentar síntomas o enfermedad como el asma. El paciente que padece asma no es como el que le duele un brazo y dice, ay no, yo me voy a sobar, me voy a poner el Bengué, me voy a beber un té de... No, el asmático debe ir urgente a la clínica, ¿verdad? Bueno, hay situaciones en las que sí se requiere una atención de urgencia. Normalmente un paciente empieza a desarrollar síntomas desde la niñez. Los síntomas típicos en los niños pueden ser infecciones respiratorias recurrentes o las gripes que no se quitan. Y conforme van creciendo, si esto se sigue desarrollando y se sigue complicando, pues sí llegan a presentar asma. Y normalmente son síntomas de tos, falta de aire, opresión en el pecho. Y muchas veces llega a escucharse la famosa sibilancia o el pitito en el pecho. Entonces, cuando ya son situaciones que ponen en riesgo la vida, sí es donde el paciente tiene que acudir a emergencias, pues atenderse de manera inmediata. Pero, doctora Fernanda, entonces el asmático, ¿pero eso se hereda o yo adulto puedo comenzar, o es desde pequeño, dice usted ya? Hay muchos factores que lo desencadenan, incluso estando desde pequeños, o también hay factores hereditarios, pero también hay muchos fenotipos de asma, o sea, hay muchas relaciones. Por ejemplo, puede haber asma gestacional, puede haber asma por obesidad, puede haber asma por menopausia, puede haber asma por situaciones de estrés, o sea, son muchas las posibles relaciones, pero sí, normalmente casi siempre hay un antecedente familiar. ¿Una mujer embarazada puede padecer de asma? Sí. ¿Y eso no es complicado al parto? Sí, obviamente. De hecho, eso fue uno de los temas que discutimos hoy. Las pacientes asmáticas embarazadas se deben de tratar independientemente la semana del embarazo. Y bueno, si una paciente está controlada y llega a embarazarse, prácticamente se puede mantener controlada durante todo el embarazo y durante el parto. Pero si tiene un mal control y se embaraza, eso va a desencadenar en también un mal control durante el embarazo. O sea, que significa, doctora, que si la mujer embarazada tiene problemas de asma, ¿el bebé ya lo trae o no necesariamente? No necesariamente, pero sí puede, o sea, sí se han estado tomando medidas como para prevenir esa recepción o ese gen, ¿no? Pero pues sí, específicamente si hay un antecedente familiar de mamá o de papá, pues al unirse los dos genes, pues sí hay un factor de riesgo de que el bebé pueda desarrollar asma en la niñez. Pero entonces, doctora, el que padece asma debe llevar un tratamiento, ¿cómo? ¿Ustedes le aplican un tratamiento? ¿Debe ir cada cierto tiempo al médico? ¿Le da una crisis? ¿Debe acudir corriendo? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico. Obviamente, si hay una sospecha clínica, se tiene que hacer con un diagnóstico. Esto se hace con una espirometría. Es una maniobra donde se miden las capacidades
y los volúmenes del pulmón, y eso nos orienta qué grado de obstrucción o de inflamación tiene el paciente. Entonces, dependiendo de esa severidad y de los síntomas, se inicia un tratamiento, y si responde o no responde, ahora tenemos una amplia posibilidad de tratamientos, tenemos desde escala 1 hasta escala 5. Entonces, si el tratamiento responde en la primera escala, se puede quedar ahí, segundo, 3, o sea, va a ir escalando conforme las necesidades o el requerimiento de la enfermedad. Pero siempre se sugiere o se hace el hincapié en que sí se debe de tratar, independientemente de la clasificación. En su ejercicio, doctora, ¿se le ha muerto algún paciente de asma? Hasta ahora no. Pero sí llegan a complicar mucho, o sea, sí tienen muchas complicaciones, principalmente cardiovasculares, y obviamente, aunque la crisis no sea grave de que se requiera una intubación o un manejo en terapia intensiva, sí es una causa muy importante de que el paciente falte al trabajo, los niños falten a la escuela, o que no puedan hacer actividades físicas, o sea, limita mucho la actividad diaria, pero hasta ahorita no. Ok, cuando usted dice, doctora, la intubación, ¿a qué usted se refiere? Porque, por ejemplo, nosotros que no sabemos nada de medicina, cuando dicen un paciente está intubado, se va a morir, ¿se muere siempre, doctora? No, ¿Qué es eso? no. El requerimiento de una intubación se introduce un tubo por la boca hacia la vía respiratoria. Hay muchas situaciones en las que se requiere una intubación, pero no necesariamente el hecho de que el paciente esté intubado quiere decir que se va a morir. Por el contrario, por ejemplo, otra cosa, en la experiencia con el COVID que tuvimos, pues sí hubo mucha necesidad de ventilación mecánica, y muchos de los pacientes pudieron salir, y independientemente COVID, asma, cualquier enfermedad, si se trata bien y la evolución del paciente es favorable, el pronóstico es bueno. Las clínicas que tenemos, por ejemplo, en Santiago, usted trabaja en Corominas, doctora, sí. ¿Las clínicas están preparadas para pacientes asmáticos? Sí, bastante. Yo sí tengo que reconocer que la clínica ha crecido exponencialmente, el personal está bien entregado a su trabajo, los médicos generales y los médicos residentes que trabajan ahí, la verdad es que saben manejar muy bien esa parte de las crisis asmáticas. Doctora, ahí desde el Estado, ¿se presta atención, se brinda apoyo a estos pacientes? Sí, muchísimo. En los hospitales públicos hay atención primaria, hay consulta. El tratamiento sí está un poco más limitado, pero ahorita sí estamos teniendo un poquito de éxito en cuanto a los tratamientos que son un poquito más complicados, en pacientes donde se requiere más tratamiento, se les llama medicamentos de alto costo, que son muy caros, o normalmente son biológicos o anticuerpos, y estamos teniendo, ahora en República Dominicana llegaron 2 medicamentos, y pues estamos avanzando mucho en eso. Sí hay tratamiento a nivel público. ¿Eso es de por vida, ese tratamiento, doctora? O sea, eso ya después que llegó y eso no se va. Bueno, el asma es una enfermedad crónica. O sea, es como la hipertensión o la diabetes, no se va a curar, se va a tratar, y puede mejorar o puede empeorar dependiendo pues de cómo se cuide el paciente, cómo se apegue al tratamiento, qué comorbilidades tenga, pero no es algo, o sea, es un tratamiento que sí se va a requerir de manera indeterminada, pero no siempre se va a requerir tanta cantidad de tratamiento. Pueden responder muy fácil a un inhalador, o a veces a un antialérgico, o sea, depende mucho de la severidad y cómo responda el paciente. O sea, que cuando usted habla de un inhalador, es que algo que usted le recomienda y que el paciente cuando siente algo puede usarlo y no ir al médico, a la clínica. Sí, de hecho el objetivo de los tratamientos nuevos, las famosas pompitas, tenemos muchos dispositivos ya disponibles, hay veces que son cápsulas, hay veces que son inhaladores o pompitas que le llaman, y el paciente se maneja una dosis de mantenimiento, pero si el paciente empieza a detectar que le está faltando el aire, que está tosiendo mucho, que se expuso a algún gato, a algún perro y empieza a sentir síntomas de asma, el paciente puede usar el medicamento en su casa como rescate, y el objetivo de eso es precisamente evitar que el paciente vaya a emergencias. Usted mencionó un gato, un perro, o sea, ¿eso le produce al asmático algún
algo que se la reavive o que le provoque alguna situación? Sí, muchas veces o la mayoría de las veces el asma es alérgica o atópica. Entonces puede tener relación, no siempre tiene que ser un gato o un perro, pero pueden ser alérgicos a los ácaros, al polvo, a cierto tipo de árboles, a cambios de temperatura, a pinturas, olores, medicamentos, alimentos, o sea, son muchísimas cosas a las que el paciente, si está expuesto, puede exacerbar o incrementar una crisis de asma. Si le da una gripe, hay que prestarle atención. También las infecciones respiratorias, porque bueno, una infección respiratoria es moco e inflamación. Entonces, si la vía respiratoria ya tiene un componente asmático y se le agrega un componente infeccioso o inflamatorio, también puede complicarse. Usted, doctora, bueno, estamos hablando del asma, pero usted también tiene su especialidad en el sueño, en el dormir. Y quisiera aprovechar también hacerle un par de preguntas porque mucha gente tiene problemas para dormir. Muchísimo. Porque por una enfermedad hay gente que, bueno, porque quizá no pudo pagar un servicio, se desorienta, no pudo dormir. ¿Eso se puede tratar? Sí. Los trastornos del sueño es una amplia gama, ¿no? Hay diferentes tipos de trastornos. El más común es el insomnio, que como usted bien dice, una noche no pudo dormir, pero cuando no se trata o se siguen manifestando puede llegar a una condición crónica que se tiene que tratar. Y la otra más común es la apnea del sueño, que es el paciente que ronca o que el familiar o la pareja le dice que se queda pausado o sin respirar en las noches, y el paciente muchas veces lo refiere como una mala calidad de sueño. Duerme 7, 8 horas, pero se levanta cansado. Entonces, cualquier tipo de trastorno del sueño se puede diagnosticar y se puede tratar. Y se puede vivir perfectamente bien siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano. Pero, doctora, si uno no duerme, uno se amanece rabioso y malhumorado. Sí, así es. Sí. ¿La apnea del sueño es más complicada? No es que sea más complicada, pero normalmente en el adulto son factores mecánicos, o sea, hay factores anatómicos, normalmente está relacionado al sobrepeso o a la obesidad, a la acumulación de grasa en el cuello, la lengua esté grande, las amígdalas estén grandes, la mandíbula esté hacia atrás, la nariz también influye mucho en el ronquido. Pero no es que sea más complicado, pero sí se tiene que diagnosticar, clasificar y tratar. Pero el problema es que es algo ya funcional, o sea, es algo de la vía respiratoria. Pero va el paciente con esto de la apnea del sueño. Sí, muchísimo. Y también la apnea del sueño y el asma, si van de la mano, se complican los dos por igual. O sea, porque es respiratorio. Un ser humano puede tener las dos. Las dos y otras más. Sí. ¿Ustedes, los seguros cubren esta parte? La parte de la apnea del sueño todavía no. Hay varios estudios para diagnosticarla. El estudio el que se prefiere o el que es de elección por las guías americanas y europeas, sí es un estudio bastante costoso. Nosotros lo tenemos en la clínica Coromina, se llama polisomnografía. Y bueno, hay algunos seguros que sí están trabajando en cubrir el porcentaje, no todos, pero sí algunos seguros lo llegan a cubrir. Las otras partes del tratamiento, pues sí, todavía no. Estamos trabajando en ello. Le pregunto también si la apnea del sueño le da a bebé. ¿Le da qué? A bebé, a niño o solo a adultos. Sí puede dar en niños. Normalmente son factores anatómicos, en este caso amígdalas, adenoides, y que tengan, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, que tengan pues la lengua grande, la cara la tiene un poco más estrecha, el cuello un poco más estrecho. Sí también puede dar en niños, pero en niños se trata, es más fácil de tratar. Normalmente sí se recupera. Al final, doctora, un mensaje con relación a la apnea del sueño y a los asmáticos. Bueno, a los asmáticos principalmente que le hagan caso a su médico. Si el médico le prescribe un medicamento es porque ese medicamento le va a funcionar, y a veces es mejor gastar, no sé, 2,000, 3,000 pesos en una receta mensual que acudir a emergencias cada 3 o cada 6 meses, pues necesitando un equipo de salud más complejo. Y en cuanto a la apnea del sueño,
A las parejas principalmente que se dan cuenta que su compañero de cama ronca muy fuerte o hace pausas y deja de respirar en la noche, que pueden acudir con nosotros para tener una evaluación y hacer un buen diagnóstico. O sea, doctora, que por ejemplo los hombres si tenemos que resolver eso, porque las mujeres no votan fácil, porque eso molesta, ¿verdad? Es una de las causas de divorcio, sí. Ah, una causa de divorcio. Sí. Porque ronca mucho lo votan, doctora. Sí, porque el que está roncando no se da cuenta. O sea, él se duerme y empieza a roncar y a hacer pausas. La compañera es la que se entera. Ay. Pero sí es una causa de... Pero usted ha dicho algo grave, esto callo y usted ronca. No, bueno, para que hagan caso. No. Usted no sabe. Es que es el problema, él no se da cuenta. Digo, yo no estoy diciendo que usted esté roncando. Sí, ay Dios mío, ahí sí, peligroso. Doctora, No, vamos a para que tengan repetir cuidado. dónde está usted y cómo la gente puede ir a su consulta. Bueno, yo tengo un equipo bastante bueno. Yo trabajo junto con mi esposo, él es el doctor Raimundo Hernández, y mi suegro, el doctor Benjamín Hernández. Oh, Benjamín, nuestro Así amigo que siempre mismo. viene al programa y lo entrevistamos. Ese mismo, Qué mi suegro. bueno, qué bien me lo saluda. Claro que sí. Sí. Y estamos en la Clínica Corominas, en la Torre A, que es la torre principal, en la 4ª planta. El doctor está en el consultorio 410 y nosotros estamos en el 409. Qué bien, agradecemos la presencia de la doctora Fernanda Espeso. Ella es mexicana, vive en nuestro país y tiene mucho conocimiento, es neumóloga clínica. Doctora, muchas gracias y gracias a por la ustedes. información. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, regresamos en minutos.